Tori y el temor de ella de poder ser víctima de un intento también de asesinato. Estaremos pendientes de las noticias desde Venezuela. Disculpas y castigo fue lo que exigió el presidente Vladimir Putin por el derribo del avión ruso que regresaba de efectuar una operación militar contra el grupo terrorista Estado Islámico. Las tensiones entre Moscú y Ankara siguen creciendo luego de que este último derribara el cazabombardero ruso Su-24 en la frontera con Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no había recibido las disculpas de Turquía, pero la respuesta del mandatario turco no se hizo esperar. Todavía no hemos escuchado ninguna disculpa del más alto nivel político de Turquía, ni propuesta para compensar el daño causado, ni promesas para castigar a los responsables de este crimen. No necesitamos disculparnos por un asunto en el que tenemos razón. Erdogan declaró a la cadena CNN y dijo que sus pilotos y militares simplemente cumplían sus deberes, que consisten en responder a las violaciones de las reglas de combate. A manera de represalia, Moscú ha empezado a tomar medidas drásticas contra Ankara. La primera decisión concreta lo materializó el Servicio de Migraciones, cuando no dejaron entrar a varios ciudadanos turcos a Rusia, quienes laboraban en una empresa de construcción. Antes de regresarlos a Estambul, permanecieron 12 horas en el aeropuerto. El Ministerio de Agricultura también anunció que reforzará el control de alimentos que importan de Turquía, ya que estarían incumpliendo las normas rusas. Teniendo en cuenta las repetidas violaciones de las normas rusas por parte de los productores turcos, se ha encargado a la Agencia de Seguridad de Alimentos reforzar el control sobre los suministros de productos agrícolas y alimentos procedentes de Turquía. Por su parte, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev informó que su gobierno tardará 2 días en elaborar medidas económicas contra Ankara que incluirán el congelamiento de algunos proyectos de inversión. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a sus compatriotas regresar de Turquía y eviten visitarla porque pueden ser blanco de agresiones. Mientras tanto, la Fuerza Aérea rusa efectuó varios ataques en Siria, en la zona donde el aviador ruso falleció a manos de los rebeldes turcómanos, luego de la caída del Sukhoi 24. Así lo informó el sector defensa. Indicaron también que el sistema S-400 ya está operativa en Siria para resguardar la seguridad de los militares que vienen luchando contra el terrorismo. Bueno, sigue esta guerra de palabras entre Rusia y Turquía pidiendo que se disculpe. El otro dice no tiene por qué disculparse. Estas medidas económicas de castigo que ha tomado Rusia contra Turquía. Pero hay temas más importantes o más de mayor dimensión en términos económicos entre Turquía y Rusia que este tema de la venta de algunos alimentos o la recomendación de no viajar a hacer turismo a los ciudadanos rusos a Turquía. Turquía es el segundo comprador de petróleo, de gas, ¿no? De gas natural a Rusia después de Alemania. Y además hay planes de Rusia para construir una central nuclear en Turquía. Entonces, ¿realmente van a escalar más este conflicto? En las últimas semanas, meses, se dieron varios encuentros entre Erdogan y Putin en diferentes partes del mundo, inclusive en Hungría y en Rusia. Sucede algo bien interesante en este escenario a partir de tu pregunta, y es que rápidamente me recuerda los candados que tenía Occidente para imponerle sanciones a Rusia, luego lo de Crimea, luego lo del avión de Malaysia Airlines con ciudadanos holandeses. Es decir, qué difícil se le hacía a Occidente, a Europa Occidental y a Estados Unidos imponerle sanciones cuando Rusia era un actor fundamental para ellos en términos económicos, en términos políticos, Irán, Siria, y ahora la torta se volteó, digamos. Qué difícil se le hace a Rusia imponerle sanciones a Turquía, porque Turquía es un socio comercial en un contexto de reducción del precio del petróleo, de sanciones económicas. Turquía es clave, fundamental, y además porque Turquía no es solamente Turquía, es la OTAN además detrás. Así que qué difícil ahora la torta al revés, se le hace a Rusia imponer sanciones. En otras palabras, cómo la interdependencia económica, política de un mundo cada vez más globalizado evita o genera muchos costos en los países para asumir posiciones más duras. Hace 100 años, hace 80 años, algo de menor cuantía hubiera generado pues un conflicto bélico en dos estados. Y hoy pues ya nos estamos acostumbrando a derribo de aviones y a situaciones bastante comprometedoras en términos bélicos, que sin embargo pues no degeneran ni terminan en un escenario bélico. Ahora, lo que sí me preocupa es que el gobierno de Putin ha llevado pues misiles antiaéreos a Siria, obviamente para hacer frente a situaciones similares, y tengo la impresión de que un escenario tan caótico, donde tantas fuerzas actúan y muchas veces no coordinadamente,
pues puede darse el caso de un derribo de avión. Imaginemos un derribador turco en las próximas semanas. Yo creo que tampoco estoy diciendo que va a haber una guerra, pero sí pues un escalamiento en las tensiones que finalmente lo único que favorecen es el Estado Islámico. Claro, quizás eso con las gestiones que ha estado haciendo Hollande para formar una alianza contra el ISIS, de repente quizás pueden llegar a un acuerdo para evitar este tipo de enfrentamientos que, como tú dices, favorecen al ISIS, ¿no? Y es que continuando con las reuniones con los jefes de Estado y de Gobierno, el presidente de Francia, François Hollande, recibió al primer ministro Matteo Renzi, con quien conversó sobre el apoyo contra el Estado Islámico de Italia. El Palacio del Elíseo ha sido el lugar donde el presidente francés François Hollande ha solicitado al primer ministro de Italia, Matteo Renzi, un mayor esfuerzo para luchar contra el Estado Islámico a través del envío de refuerzos a África y Líbano. Como revelaban días atrás medios franceses, Hollande busca en estas reuniones diplomáticas una mayor coordinación internacional para desarticular y destruir al grupo terrorista, teniendo como objetivo a Siria y Libia. En el primer caso, Hollande recalcó que se debe apostar por el proceso de Viena, que dé fin al régimen de Bashar al-Assad, mientras advirtió que en Libia debe darse prioridad a la formación de un gobierno de unidad para evitar así que la organización yihadista se instale en el país. En Libia tenemos que restablecer lo que se viene aplazando por mucho tiempo, un gobierno de unidad nacional, asegurando así el territorio e impidiendo que el Daesh se asiente y expanda allí. Sin precisar si Italia prevé reforzar su contingente militar, Renzi mostró su respaldo a los esfuerzos diplomáticos de Hollande de formar una sola coalición contra el Estado Islámico, asegurando que sus tropas ya están presentes en diversos escenarios como Irak, Siria, Líbano y África desde Somalia. Consideramos que tenemos que hacer más esfuerzos inclusivos para crear una coalición más amplia, capaz de responder al objetivo que explicó el señor Hollande, destruir al Daesh, y su objetivo atroz. Que Hollande ha espresso molto chiaramente, la distruzione. Sobre la crisis migratoria, ambas autoridades coincidieron en buscar una solución global al drama de los miles de desplazados que llegan de Siria y Libia. Hollande recordó que en la próxima Asamblea del Consejo Europeo en Bruselas sería importante mencionar un acuerdo significativo con Turquía sobre los demandantes de asilo, aunque sin olvidar a otros países afectados. Tras este encuentro, Hollande partió a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin. Allí, ambas autoridades acordaron reforzar acciones militares de sus países contra ISIS en Siria, pese a las discrepancias sobre Bashar al-Assad. Moscú, como usted verá, puede trabajar unidos y de forma coordinada en esta lucha contra el grupo terrorista, pero así también para buscar una solución para la paz. Esto nos obliga a unir esfuerzos para luchar contra un mal común. Estamos listos para cooperar, señor presidente, y estamos contentos de venir hasta aquí. En una conferencia de prensa conjunta, el líder del Kremlin expresó que estaría dispuesto a que su país coopere con la coalición internacional que encabeza Estados Unidos contra ISIS. Sin embargo, en otro momento, Putin criticó a Norteamérica de no haber evitado el derribo de un caza ruso por parte de Turquía, pues se trataba de un aliado de Washington. Y también el presidente Hollande se reunió ayer con la canciller alemana Angela Merkel, quien ofreció a Francia el envío de aviones de reconocimiento contra el grupo Estado Islámico en Siria. También enviará una fragata y aviones cisterna para abastecer a la flota francesa. Alemania decidió enviar un equipamiento militar a Siria para luchar contra el Estado Islámico. Esto responde a los diversos pedidos que Francia venía haciendo para